La primera vez que el diablo me habló directamente, yo estaba arrodillado en una habitación oscura de Córdoba, sosteniendo un crucifijo con las manos tan apretadas que sentí como la piel se me rajaba. Eran las 3 de la madrugada del 14 de marzo de 2008, y frente a mí había una mujer de 40 años atada a una cama con sábanas blancas que ya estaban manchadas de sangre. Pero no era su voz la que salía de su boca, era algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Y cuando esa cosa pronunció mi nombre completo, el nombre que nadie en esa casa podía saber, sentí como el aire se volvía hielo en mis pulmones. Me miró directo a los ojos y me dijo: Miguel Ángel, tú también vas a caer. Solo es cuestión de tiempo. Esa noche comprendí que durante 20 años como exorcista católico, no había estado luchando contra ideas o supersticiones. Había estado en una guerra real, y el enemigo me conocía mejor de lo que yo jamás imaginé. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera, tengo 62 años, y durante 2 décadas fui uno de los pocos sacerdotes autorizados por la Iglesia Católica para realizar exorcismos oficiales. Hoy vivo retirado en una pequeña casa rural a las afueras de Córdoba, Argentina, lejos del ruido, lejos de las miradas, intentando recuperar lo que aquellos años me quitaron. Pero hay cosas que uno no puede dejar atrás, cosas que te persiguen incluso cuando cierras los ojos. Y después de tanto silencio, de tantos secretos guardados bajo sotanas y confesionarios, decidí que era tiempo de contar la verdad. No la versión bonita que la iglesia muestra en los documentales, no las películas de Hollywood llenas de efectos especiales, sino lo que realmente sucede cuando un sacerdote entra a una habitación donde el infierno decidió manifestarse. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país o ciudad me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me gustaría saber hasta dónde está llegando esta historia que durante años me obligaron a callar. Nací en Buenos Aires en 1963, en una familia católica tradicional donde la fe no se cuestionaba, simplemente se vivía. Mi padre era contador, mi madre profesora de primaria, y yo era el menor de 4 hermanos. Desde niño me sentí llamado al sacerdocio, no por experiencias místicas ni visiones celestiales, sino por algo más simple y más profundo. Quería ayudar a la gente. Quería ser un puente entre el sufrimiento humano y la esperanza divina. Me ordenaron sacerdote a los 28 años en 1991, y durante los primeros 7 años trabajé en parroquias comunes, celebrando misas, bautizos, confesiones, bodas y funerales. Era una vida tranquila, predecible, llena de rostros conocidos y problemas cotidianos. Pensaba que así transcurriría mi existencia hasta el día de mi muerte. Pero en 1998, el obispo de la diócesis de Córdoba me llamó a su oficina y me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Padre Miguel Ángel, lo he elegido para ser nuestro nuevo exorcista oficial. Recuerdo que me quedé paralizado en esa silla de cuero viejo mientras el obispo me explicaba que el exorcista anterior, el padre Eugenio, había renunciado por razones de salud. No me dijo en ese momento que el padre Eugenio había sufrido 3 infartos en 2 años y que los médicos le habían prohibido continuar con ese ministerio. No me contó que Eugenio había desarrollado insomnio crónico, que escuchaba voces incluso en su celda del convento, que había perdido casi 20 kilos y que sus manos temblaban constantemente. Eso lo descubrí después, cuando ya era demasiado tarde para retroceder. El obispo solo me dijo que era joven, que tenía buena salud física y mental, y que mi formación teológica era sólida. La iglesia lo necesita, padre. No todos los sacerdotes pueden hacer este trabajo. Se requiere fortaleza especial. Yo acepté porque en ese momento creía que era un honor, que era un llamado divino. No sabía que estaba firmando mi propia sentencia. Los primeros meses fueron de entrenamiento intensivo. Me enviaron a Roma durante 6 semanas para estudiar el Rituale Romanum, el manual oficial de la Iglesia Católica para exorcismos, un libro escrito originalmente en 1614 y actualizado en 1999. Aprendí las oraciones en latín, los gestos litúrgicos,
el uso del agua bendita, del aceite consagrado, de las reliquias de santos. Pero lo más importante que me enseñaron en Roma fue algo que ningún manual puede transmitir completamente: cómo distinguir entre una enfermedad mental y una verdadera posesión demoníaca. La Iglesia es muy clara en esto, y contrario a lo que muchos creen, somos extremadamente cautelosos. Antes de autorizar un exorcismo, la persona debe pasar por evaluaciones psiquiátricas completas, análisis neurológicos, estudios médicos exhaustivos. Solo cuando todas las explicaciones científicas han sido descartadas, solo cuando los fenómenos sobrepasan cualquier lógica natural, recién ahí la Iglesia considera que puede tratarse de una posesión auténtica. Volví a Córdoba en octubre de 1998, lleno de conocimientos teóricos pero sin ninguna experiencia real. Mi primer caso llegó 3 semanas después. Era un hombre de 53 años, trabajador de una fábrica textil, padre de familia, sin antecedentes psiquiátricos. Su esposa me contactó porque durante los últimos 5 meses, su marido había cambiado completamente. Hablaba en idiomas que nunca había estudiado. Mostraba fuerza física imposible para su contexto. Conocía secretos íntimos de personas que nunca había conocido. Y tenía reacciones violentas ante objetos religiosos. Los médicos no encontraban explicación. Lo habían internado 2 veces. Le habían dado todo tipo de medicamentos, pero nada funcionaba. Cuando llegué a su casa esa tarde de noviembre, con mi maletín negro lleno de crucifijos, agua bendita y el Rituale Romanum, todavía no comprendía en qué me había metido. Pensaba que con mis oraciones, con mi fe, con mi preparación romana, todo estaría bajo control. Qué equivocado estaba. Ese primer exorcismo duró 11 horas. 11 horas en las que ese hombre, amarrado a una cama de hierro en su propia habitación matrimonial, me escupió, me insultó en arameo antiguo, me reveló pecados que yo había cometido en secreto, me describió con precisión la muerte de mi abuelo que había ocurrido cuando yo tenía 8 años. Había momentos en que su voz cambiaba completamente. Sonaba como si 5 personas distintas hablaran al mismo tiempo desde su garganta. Sus ojos se ponían completamente blancos, sin pupilas visibles, y la temperatura de la habitación bajaba tanto que podíamos ver nuestro propio aliento condensarse en el aire. A mitad del ritual, el crucifijo que yo sostenía se calentó tanto que me quemó las palmas de las manos, dejando marcas que conservé durante semanas. Cuando finalmente terminó, cuando ese hombre volvió en sí mismo, llorando y temblando sin recordar nada de lo ocurrido, yo salí de esa casa, me subí a mi auto, y lloré durante 30 minutos sin poder parar. Esa noche entendí que los siguientes 20 años de mi vida no serían lo que había imaginado cuando acepté ser sacerdote. Serían mucho, mucho peores. Durante el primer año como exorcista oficial, realicé 17 rituales de liberación. 17 casos que habían pasado por todos los filtros médicos, psiquiátricos y eclesiásticos antes de llegar a mis manos. Y cada uno de ellos me enseñó algo que ningún libro de Roma podía explicarme. Que el mal no es una idea abstracta, no es un concepto filosófico para debatir en seminarios teológicos. El mal es una presencia tangible, inteligente, estratégica, y tiene como único objetivo destruir al ser humano. Destruirlo física, mental, espiritualmente y relacionalmente. No busca matar rápido, busca humillar, descomponer, hacer que la persona pierda su dignidad, su cordura, su conexión con todo lo que ama. Y lo que más me impactó en esos primeros meses fue darme cuenta de que el demonio no ataca al azar. Estudia a su víctima durante meses, a veces años, buscando la grieta perfecta por donde entrar. Un trauma infantil no sanado, una adicción oculta, un resentimiento alimentado en secreto, una práctica esotérica aparentemente inofensiva. Recuerdo especialmente el caso de Daniela, una joven de 22 años que estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Sus padres me la trajeron en marzo de 1999 porque desde hacía 8 meses presentaba comportamientos inexplicables. Daniela había sido siempre una estudiante brillante, responsable, con un futuro prometedor.
Pero todo cambió después de que asistió a una sesión de Ouija en casa de una amiga. Al principio pensó que era solo un juego, una diversión inofensiva para una noche de viernes. Pero esa noche, según me contó después, sintió que algo la tocó en la espalda cuando estaban todos sentados alrededor de la tabla. Algo frío, pesado, como una mano que se hundía en su columna vertebral. A partir de ese momento, Daniela comenzó a tener pesadillas recurrentes, donde una figura oscura la visitaba cada noche. Dejó de comer, perdió 12 kilos en 2 meses, desarrolló insomnio severo y empezó a tener episodios de furia incontrolable contra su familia. Cuando la conocí en mi oficina parroquial, Daniela era una sombra de la joven que había sido. Tenía ojeras profundas, la mirada perdida, las manos temblorosas. Pero lo que más me llamó la atención fue su reacción cuando saqué mi rosario del bolsillo. Apenas vio la cruz de plata, comenzó a hiperventilarse. Su rostro se puso pálido como papel y empezó a sudar copiosamente aunque la habitación estaba fresca. «Quite eso, por favor, me hace daño», me dijo con una voz que no parecía completamente suya. Hablé con sus padres. Revisé todos los informes médicos y psiquiátricos que traían. Daniela había sido evaluada por 3 psiquiatras diferentes. Había pasado por resonancias magnéticas, electroencefalogramas, análisis de sangre completos. Todo salía normal. No había drogas en su sistema. No había lesiones cerebrales. No había explicación científica para lo que le estaba ocurriendo. Ahí fue cuando supe que necesitaba preparar un ritual de liberación. El exorcismo de Daniela se realizó en una sala especial que teníamos en el sótano de la curia diocesana, un lugar discreto donde nadie podía escuchar lo que ocurría adentro. Era una habitación de paredes gruesas, sin ventanas, con una cama de metal atornillada al piso y puntos de anclaje para sujetar a las personas durante el ritual. Sé que suena medieval, sé que suena brutal, pero déjame explicarte por qué es necesario. Cuando una persona está en estado de posesión activa, desarrolla una fuerza física que desafía toda lógica. He visto mujeres delgadas de 50 kilos levantar muebles pesados con una sola mano. He visto hombres ancianos romper cadenas de acero como si fueran papel. He visto personas realizar movimientos corporales anatómicamente imposibles, doblándose hacia atrás hasta que su cabeza toca el piso sin usar las manos. Esa fuerza no viene del músculo humano, viene de otra fuente, y si no aseguras a la persona, puede lastimarse gravemente a sí misma, o lastimar a quienes están ayudando. Cuando comenzó el ritual con Daniela, yo ya tenía 1 año de experiencia, pero todavía no estaba preparado para lo que presencié esa tarde. Mientras yo recitaba las oraciones del Rituale Romanum en latín, Daniela comenzó a convulsionarse violentamente, aunque los médicos habían descartado epilepsia. Su voz cambió a un tono grave, masculino, gutural, completamente diferente a su voz normal. Y lo que esa voz comenzó a decirme fue lo que realmente me heló la sangre. Empezó a revelarme detalles sobre mi propia vida que nadie podía saber. Me habló de una tentación sexual que había experimentado 3 años atrás con una feligresa, algo que solo yo conocía y que había confesado en secreto con mi director espiritual. Me describió con precisión una discusión privada que había tenido con mi hermano mayor sobre mi vocación sacerdotal, una conversación que había ocurrido en la intimidad de mi casa familiar. Y luego me dijo algo que me rompió por dentro. Tu madre va a morir pronto, Miguel Ángel, y tú no vas a poder hacer nada para salvarla. Esas palabras me desestabilizaron completamente. Sentí que las piernas me temblaban, que la voz se me quebraba mientras intentaba seguir con las oraciones. Mi madre tenía 65 años en ese momento y gozaba de buena salud. ¿Por qué esa cosa estaba diciendo eso? ¿Era una mentira para debilitarme? ¿O era una amenaza real? No lo sabía, pero el miedo se instaló en mi pecho como una piedra. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para concentrarme, para no dejar que el pánico tomara control. Esa es una de las estrategias principales del demonio durante un exorcismo. Atacar emocionalmente al sacerdote, buscar su punto débil, hacer que pierda la fe o el control. Porque si el exorcista se quiebra, el ritual falla. Continué durante 4 horas más,
alternando entre oraciones, aspersión de agua bendita, imposición de reliquias sagradas sobre el cuerpo de Daniela. Fue agotador física y espiritualmente, pero finalmente, cerca de las 9 de la noche, algo cambió. La tensión en la habitación se rompió como un cristal. Daniela dejó de convulsionarse, abrió los ojos con su mirada normal, me vio y comenzó a llorar como una niña pequeña. Padre, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? Esa noche, cuando volví a mi habitación en la rectoría, no pude dormir. No dejaba de pensar en las palabras sobre mi madre. 2 meses después, en mayo de 1999, recibí una llamada de mi hermana desde Buenos Aires. Mi madre había sufrido un derrame cerebral masivo mientras dormía. Murió en el hospital 3 días después sin recuperar la conciencia. Nunca pude despedirme de ella, y hasta el día de hoy, no puedo quitarme de la cabeza aquella advertencia que escuché en voz de Daniela, pero que sabía que no venía de ella. Ese fue el momento en que comprendí que esta guerra espiritual no era solo contra demonios abstractos en habitaciones oscuras. Era una guerra personal. El enemigo me conocía, me vigilaba y buscaría cualquier oportunidad para destruirme. Y durante los siguientes 19 años, no dejó de intentarlo. Entre el año 2000 y el 2005, mi rutina como exorcista se volvió algo tan normal como celebrar una misa dominical. Pero normal no significa fácil. Cada caso era un universo de dolor, de secretos familiares, de traumas enterrados, de puertas espirituales abiertas por decisiones que las personas nunca pensaron que tendrían consecuencias. Durante esos 5 años realicé aproximadamente 80 exorcismos, algunos que duraron una sola sesión, otros que se extendieron durante meses con rituales semanales. Y cada uno de ellos me enseñó algo que ningún profesor en Roma me había explicado. Los manuales te dicen qué oraciones recitar, qué gestos hacer, qué objetos usar, pero no te dicen cómo manejar el terror que sientes cuando ves a un niño de 10 años levitando 30 centímetros sobre su cama. No te dicen cómo procesar el momento en que una anciana de 70 años te escupe en la cara y te dice en arameo antiguo que tu alma ya está perdida. No te dicen cómo regresas a tu habitación, después de 6 horas de ritual y no puedes dormir porque sientes que algo te está observando desde las sombras. Uno de los casos que más me marcó en ese periodo fue el de la familia Méndez, en el barrio de Nueva Córdoba. Eran una familia de clase media, católicos practicantes, con 3 hijos. El menor, Tomás, de 14 años, había comenzado a mostrar comportamientos extraños después de que su grupo de amigos decidió visitar un cementerio abandonado en las afueras de la ciudad para hacer un ritual de invocación que encontraron en internet. Los adolescentes pensaron que era solo una broma, una aventura nocturna para asustar a las chicas del grupo. Pero Tomás fue el único que realmente tomó el ritual en serio. Recitó las palabras completas, hizo los gestos que el texto indicaba, y según me contó después, sintió que algo le respondió. Una presencia fría que entró en su pecho como humo negro. A partir de esa noche, Tomás dejó de ser el mismo. Se volvió agresivo con sus padres, especialmente con su madre. Dejó de ir a clases, se encerró en su habitación durante días. Dejó de bañarse, de comer normalmente. Cuando sus padres intentaban entrar a su cuarto, encontraban dibujos perturbadores en las paredes, símbolos extraños que Tomás no recordaba haber hecho. Cuando conocí a Tomás en junio de 2002, lo primero que me impactó fue su mirada. No había luz en sus ojos. Era como mirar a un pozo profundo sin fondo. Me senté frente a él en la sala de su casa. Intenté establecer una conversación simple, preguntarle cómo se sentía, qué estaba experimentando. Al principio parecía un adolescente normal, tímido, confundido. Pero cuando saqué mi estola sacerdotal y la coloqué sobre mis hombros, algo cambió en él. Su postura se endureció, su mandíbula se tensó, y sus ojos me miraron con un odio que no era propio de un chico de 14 años. «No tienes poder aquí, viejo ridículo», me dijo con una voz rasposa, mucho más grave que la de un adolescente. Sus padres se quedaron helados. Esa no era la voz de su hijo. Yo ya había visto esto antes, pero cada vez que sucedía, el impacto era el mismo.
Supe inmediatamente que Tomás necesitaba un exorcismo mayor, no solo oraciones de liberación simples. El exorcismo de Tomás fue uno de los más largos que realicé. Se extendió durante 8 meses, con sesiones cada 2 semanas. En total fueron 17 rituales. Y déjame decirte algo que quizás te sorprenda. No todos los exorcismos funcionan inmediatamente. Las películas muestran un ritual dramático de 2 horas y la persona queda libre. Pero la realidad es mucho más compleja. A veces la posesión está tan arraigada, tan profunda, que se necesitan múltiples sesiones para ir debilitando el control demoníaco sobre la persona. Es como pelar una cebolla, capa por capa. Cada ritual rompe un poco más las cadenas espirituales, pero el proceso es agotador, tanto para la víctima como para el exorcista. Durante esos 8 meses, Tomás tuvo momentos de mejoría, donde parecía volver a ser el chico que había sido, pero luego recaía, y la presencia oscura regresaba con más fuerza. Hubo noches en que recibí llamadas desesperadas de sus padres a las 3 de la madrugada, porque Tomás estaba destruyendo su habitación, gritando en idiomas desconocidos, amenazando con lastimarse a sí mismo. Durante uno de los rituales, en el 5.º mes de tratamiento, ocurrió algo que jamás olvidaré. Estábamos en la habitación de Tomás. Yo tenía mi crucifijo en alto, recitando las oraciones de exorcismo del Rituale Romanum. Tomás estaba sentado en su cama, con su padre y un diácono ayudándome a sostenerlo porque se retorcía violentamente. De repente Tomás dejó de moverse. Se quedó completamente inmóvil, como una estatua, y luego, con una calma aterradora, esa voz que no era suya me dijo: «¿Sabes lo que es más delicioso, padre? No es destruir a este muchacho, es destruir tu fe. Es hacerte dudar, es hacerte sentir que todos estos años de oraciones, de sacrificios, de rituales, no sirven para nada. Porque al final todos ustedes terminan solos, rotos, abandonados, como el padre Eugenio, como tú terminarás». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Porque en el fondo, yo ya estaba empezando a sentir el desgaste, el insomnio crónico, la ansiedad constante, el miedo a cada nuevo caso. Y esa cosa lo sabía. Sabía exactamente dónde atacarme, pero no me rendí. Continué con el ritual, intensifiqué las oraciones, rocié agua bendita sobre Tomás mientras recitaba los salmos de protección. Y en esa sesión, por primera vez en meses, vi un cambio real. Tomás comenzó a llorar. Lágrimas reales, humanas, sin la distorsión demoníaca. «Padre, ayúdeme», susurró con su voz verdadera. «No quiero esto. Quiero que esto termine». Fue un momento de quiebre. Esa grieta de vulnerabilidad humana era exactamente lo que necesitábamos. Porque en un exorcismo la voluntad de la persona es crucial. Si la víctima quiere ser libre, si lucha desde adentro junto con las oraciones del sacerdote, el poder demoníaco se debilita exponencialmente. Durante las siguientes 2 sesiones, Tomás comenzó a colaborar conscientemente. Rezaba conmigo cuando podía, rechazaba mentalmente la presencia oscura, pedía ayuda a Dios con su propia voz, y finalmente, en febrero de 2003, después del 17º ritual, Tomás quedó completamente libre. Volvió a estudiar, recuperó su vida, volvió a ser el chico que sus padres conocían, pero las cicatrices quedaron, en él y en mí. Ese caso me enseñó algo fundamental que ningún manual eclesiástico puede transmitir completamente, que el exorcismo no es solo un acto litúrgico. Es un combate espiritual donde intervienen múltiples factores. La fe del sacerdote, sí, pero también la voluntad de la víctima, el apoyo de la familia, la perseverancia a lo largo del tiempo y, sobre todo, la misericordia de Dios. Porque seamos honestos, yo no libero a nadie. Yo solo soy un instrumento. El poder viene de Dios, no de mis manos, ni de mi voz, ni de mis años de estudio. Cuando un exorcismo funciona, es porque Dios decide intervenir. Y cuando no funciona, bueno, ahí entramos en territorios que la Iglesia prefiere no discutir públicamente. Porque sí, hay casos que nunca se resuelven. Casos donde la persona vive años con esa presencia oscura adentro, atenuada, pero nunca completamente expulsada. Y esos casos son los que más me quitaron el sueño durante mis 20 años como exorcista.
Gracias por quedarte hasta aquí. Lo que viene a continuación es aún más intenso. No apagues el video, porque todavía no te he contado lo peor. Hay una verdad incómoda que la Iglesia Católica conoce pero rara vez admite públicamente. No todos los exorcismos terminan bien. No todas las posesiones pueden ser revertidas. Y no todos los exorcistas sobreviven intactos a este ministerio. Durante mis años en Roma, durante mi entrenamiento, me llenaron la cabeza con teología, con oraciones latinas, con protocolos litúrgicos, pero nadie me habló de las estadísticas reales. Nadie me dijo que aproximadamente un 30% de los casos de posesión grave no se resuelven completamente, incluso después de múltiples exorcismos. Nadie me advirtió que muchos exorcistas terminan desarrollando problemas psicológicos severos, que algunos caen en depresión profunda, que otros abandonan el sacerdocio, porque no pueden seguir llevando esa carga. Yo descubrí todo esto por experiencia propia, caso tras caso, año tras año, mientras veía cómo mi propia salud física y mental se deterioraba sin que nadie en la jerarquía eclesiástica pareciera realmente preocupado. Entre 2006 y 2010, entré en lo que yo llamo la fase oscura de mi ministerio como exorcista. Ya llevaba 8 años haciendo esto. Había realizado más de 150 exorcismos, y mi cuerpo estaba empezando a cobrarme la factura. Desarrollé insomnio crónico severo. Había noches en que solo dormía 2 o 3 horas, y cuando finalmente caía en sueño profundo, las pesadillas eran tan intensas que despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que algo me estaba persiguiendo. Comencé a tener ataques de ansiedad sin razón aparente, especialmente cuando estaba solo en mi habitación. Perdí peso. Bajé de 82 kilos a 68 en menos de un año. Mis superiores lo notaron, pero su solución fue enviarme a un retiro espiritual de una semana y decirme que rezara más, como si el problema fuera mi falta de fe, como si lo que yo estaba enfrentando pudiera resolverse con más rosarios. Pero lo que realmente me quebró durante esos años no fue el desgaste físico. Fue un caso en particular, el caso de Elena. Elena era una mujer de 38 años, madre de 2 niños pequeños, profesora de música en una escuela primaria, una mujer amable, dulce, con una vida aparentemente normal. Pero Elena guardaba un secreto. Durante años había consultado a una mujer que practicaba santería en un barrio marginal de Córdoba. Buscaba limpias espirituales, amarres amorosos para mantener a su esposo fiel, rituales de prosperidad económica. Elena no creía que hubiera nada malo en eso. Pensaba que eran solo tradiciones culturales inofensivas, pero en una de esas sesiones, la santera le hizo un ritual más fuerte, usando sangre de animales y objetos personales de Elena. Según me contó después, esa noche sintió que algo entró en ella, una presencia pesada, oscura, que se instaló en su pecho como un huésped no invitado. A partir de ahí, su vida se desmoronó. Elena comenzó a tener pensamientos suicidas constantes, algo que nunca antes había experimentado. Escuchaba voces que le decían que sus hijos estarían mejor sin ella, que era una madre terrible, que no merecía vivir. Intentó suicidarse 2 veces, una con pastillas y otra cortándose las muñecas. Su esposo la encontró a tiempo en ambas ocasiones. Los psiquiatras la diagnosticaron con depresión mayor y trastorno psicótico. Le recetaron antidepresivos y antipsicóticos, pero los medicamentos no funcionaban. Elena seguía empeorando. Fue su suegra, una católica devota, quien finalmente me contactó en 2007. Cuando vi a Elena por primera vez, supe inmediatamente que estábamos ante una posesión auténtica. Pero lo que no sabía era que este caso se convertiría en el más largo, el más doloroso y el más frustrante de toda mi carrera como exorcista. Trabajé con Elena durante 3 años y medio, desde junio de 2007 hasta diciembre de 2010. Realizamos 32 sesiones de exorcismo, 32 rituales completos, algunos durando hasta 8 horas continuas. Y a pesar de todo ese esfuerzo, Elena nunca quedó completamente libre. Hubo periodos de mejoría, semanas donde parecía recuperarse, donde volvía a sonreír, donde podía abrazar a sus hijos sin sentir ese peso oscuro en el pecho.
pero luego recaía. La presencia regresaba, más fuerte, más agresiva. Durante uno de los rituales, Elena me atacó físicamente con una fuerza imposible para su contextura. Me arañó el rostro. Me dejó 3 cicatrices profundas en la mejilla derecha que todavía tengo. En otra sesión, habló en griego antiguo durante 40 minutos sin parar, un idioma que Elena jamás había estudiado. Cuando le mostré después la grabación de audio, ella misma no podía creer lo que estaba escuchando. Esa no soy yo, padre. Eso no es mi voz. Lo que más me destrozó del caso de Elena fue verla desintegrarse poco a poco, a pesar de todos mis esfuerzos. Su matrimonio se destruyó. Su esposo no pudo soportar la presión y la dejó, llevándose a los niños. Elena perdió su trabajo porque no podía mantener la estabilidad necesaria para enseñar. Terminó viviendo con su madre, dependiendo económicamente de ella, sin poder reconstruir su vida, y yo me sentía completamente impotente. Cada vez que ella me llamaba llorando, pidiéndome que hiciera otro exorcismo, yo sentía que le estaba fallando, porque la verdad brutal es que no siempre podemos ganar. No siempre podemos romper las cadenas. A veces el daño espiritual es tan profundo, tan antiguo, que ni las oraciones más poderosas logran revertirlo completamente. La Iglesia no habla de estos casos en público. No los incluyen en los documentales inspiradores. Pero son reales, son frecuentes y son devastadores. En diciembre de 2010, después de nuestro último ritual, Elena me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos sentados en el patio de la casa de su madre, ella fumando un cigarrillo con manos temblorosas, yo bebiendo un café frío que ya no tenía sabor. Padre Miguel Ángel, me dijo con voz cansada, yo sé que usted ha hecho todo lo posible, y le agradezco por no abandonarme durante estos años, pero creo que voy a tener que aprender a vivir con esto, con esta cosa dentro de mí, porque no creo que algún día se vaya completamente. Esas palabras me rompieron el corazón, porque significaba que había perdido, que 3 años y medio de lucha, 32 rituales, cientos de horas de oración, todo había sido insuficiente. Esa noche volví a mi habitación y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi madre. Y por primera vez en mi vida sacerdotal dudé. Dudé de mi vocación, dudé de mi fe. Dudé de si Dios realmente estaba escuchando todas esas oraciones que yo había recitado durante tantos años. Si me preguntas cuál fue el verdadero costo de ser exorcista durante 20 años, no te hablaría de las cicatrices físicas en mi rostro, ni de las horas de sueño perdidas, ni siquiera de los casos que no pude resolver. Te hablaría de la soledad, de esa soledad profunda, oscura, que se instala en tu alma cuando llevas años enfrentando el mal más puro, y nadie a tu alrededor realmente comprende lo que has visto. Porque la gente común, incluso la gente religiosa, no entiende lo que significa mirar el infierno a los ojos, no entienden lo que es escuchar voces demoníacas que conocen tus secretos más íntimos, tus debilidades más profundas, tus miedos más escondidos. Y cuando intentas explicarlo, cuando buscas apoyo en tus hermanos sacerdotes, en tus superiores eclesiásticos, te encuentras con miradas incómodas, con silencios pesados, con cambios de temas sutiles, porque nadie quiere realmente saber. Es más fácil ignorar, minimizar y dejarte solo con tu carga. Entre 2011 y 2015, mi salud mental colapsó completamente. Desarrollé lo que los psicólogos llaman trauma vicario, una condición que sufren las personas expuestas constantemente a situaciones traumáticas ajenas. En mi caso, eran años de absorber el dolor, el terror, la desesperación de cientos de personas poseídas. Comencé a tener flashbacks durante el día, momentos en que estaba celebrando una misa normal, y de repente mi mente me transportaba a alguna habitación oscura, donde había realizado un exorcismo años atrás. Podía escuchar los gritos, sentir el olor a azufre que a veces impregnaba esos lugares, ver los rostros distorsionados de las víctimas. Estos episodios me dejaban paralizado durante minutos, incapaz de continuar con lo que estaba haciendo. Mis feligreses comenzaron a notar que algo andaba mal conmigo. «Padre, ¿se siente bien? Se ve muy pálido», me decían después de las misas.
y yo solo podía sonreír débilmente y decir que estaba cansado. Pero el verdadero problema no eran solo los flashbacks. Era la sensación constante de estar siendo vigilado, de que algo oscuro me había seguido desde esas habitaciones de exorcismo hasta mi propia vida cotidiana. Había noches en que despertaba a las 3 de la madrugada, siempre a las 3, la hora del demonio, como se la conoce en los círculos de exorcistas, y sentía una presencia en mi habitación. No podía verla, pero la sentía, un peso en el aire, una temperatura más fría cerca de mi cama, una sensación de hostilidad tangible. Al principio pensé que era mi imaginación, producto del estrés y el insomnio, pero cuando comencé a encontrar objetos movidos del lugar sin explicación, cuando mi crucifijo apareció tirado en el piso 3 mañanas seguidas, supe que no era paranoia. Algo me estaba acosando. Y eso es algo que los manuales de exorcismo mencionan, pero no enfatizan lo suficiente. Cuando tú atacas al reino de las tinieblas constantemente, el reino de las tinieblas también te ataca a ti. Intenté buscar ayuda. Hablé con mi obispo en 2013. Le expliqué lo que estaba experimentando. Le pedí un descanso, quizás un año sabático para recuperarme. Su respuesta fue devastadora. Padre Miguel Ángel, usted es el único exorcista oficial que tenemos en esta diócesis. Hay casos esperando, familias que necesitan su ayuda. No podemos darnos el lujo de perderlo ahora. Rece más, fortalezca su vida espiritual y confíe en la protección divina. Eso fue todo. No me ofrecieron terapia psicológica. No me redujeron la carga de casos. No me asignaron un segundo exorcista para compartir el trabajo. Simplemente me dijeron que aguantara. Y eso hice, porque eso es lo que nos enseñan en el seminario. Que el sacerdocio es sacrificio, que debemos cargar nuestra cruz sin quejarnos. Pero nadie nos dice que hay cruces que simplemente son demasiado pesadas para un solo hombre. Durante ese periodo oscuro, perdí varias amistades. Mis hermanos en Buenos Aires dejaron de invitarme a reuniones familiares porque decían que yo me había vuelto demasiado sombrío, demasiado pesado. Mi hermana mayor me confesó años después que mis sobrinos tenían miedo de estar a solas conmigo, porque yo hablaba de cosas feas. Y tenía razón. Yo ya no podía tener conversaciones ligeras. No podía hablar del clima, de deportes, de chismes familiares. Mi mente estaba constantemente en modo alerta, analizando presencias espirituales, recordando casos, reviviendo rituales. Me había convertido en alguien difícil de estar cerca. Y lo peor es que yo mismo lo sabía, pero no podía cambiarlo. Era como si esos 20 años de exorcismos hubieran alterado algo fundamental en mi percepción de la realidad. Ya no podía ver el mundo con inocencia. Sabía demasiado. Había visto demasiado. El punto de quiebre llegó en marzo de 2015. Tuve un colapso nervioso en medio de un exorcismo. Estaba realizando un ritual con un hombre de 45 años que había sido diagnosticado con posesión después de practicar magia negra durante años. Era un caso complicado, violento, agotador. Llevábamos 3 horas de ritual cuando de repente sentí que no podía respirar. Mi pecho se apretó. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente y mi visión se nubló. Tuve que detener el exorcismo a mitad, algo que nunca antes había hecho. El diácono que me asistía tuvo que llevarme a urgencias. Los médicos dijeron que había sufrido un ataque de pánico severo, combinado con agotamiento extremo. Me obligaron a descansar durante 2 semanas. Pero 2 semanas no eran suficientes para revertir 2 décadas de daño acumulado. Cuando regresé a mis funciones, ya no era el mismo. Había perdido algo esencial, quizás la certeza, quizás la valentía, o quizás simplemente la capacidad de seguir fingiendo que estaba bien. Ese mismo año, comencé a tomar antidepresivos por primera vez en mi vida. Sertralina, 50 miligramos diarios. Al principio me sentí culpable, como si necesitar medicación psiquiátrica fuera una señal de debilidad espiritual. Pero mi médico, un católico practicante que conocía mi trabajo, me dijo algo que me ayudó. Padre, usted ha estado en una guerra durante 20 años. Los soldados que regresan de la guerra tienen derecho a tratamiento médico por sus heridas.
Las suyas son invisibles, pero no menos reales. Esas palabras me dieron permiso para aceptar que estaba quebrado, que necesitaba ayuda profesional, que no podía seguir cargando todo esto solo. Los antidepresivos ayudaron a estabilizar mi ánimo, a reducir la ansiedad, a permitirme dormir al menos 5 horas por noche. Pero no borraron los recuerdos, no eliminaron las cicatrices invisibles que llevaba en el alma. Esas quedarían para siempre. Hay casos de posesión que nunca se cierran, casos que quedan abiertos durante años, décadas incluso, porque la víctima nunca logra liberarse completamente. Y estos casos son los que más atormentan a un exorcista, porque te obligan a enfrentar la posibilidad de que todo tu esfuerzo, toda tu fe, todo tu ministerio, simplemente no sea suficiente. Durante mis 20 años como exorcista, tuve 5 casos que nunca pude resolver. 5 personas que, a pesar de múltiples exorcismos, a pesar de años de seguimiento, nunca lograron liberarse de la presencia demoníaca que las habitaba. Una de ellas fue Elena, de quien ya te hablé. Pero hubo otro caso que me persigue hasta el día de hoy. Un caso que desafió todo lo que yo creía saber sobre exorcismos. El caso de Rubén. Conocí a Rubén en 2008. Era un hombre de 52 años, ingeniero civil, divorciado, padre de 3 hijos adultos. Rubén había sido católico durante toda su juventud, pero en sus 40 comenzó a interesarse por el esoterismo. Leyó libros sobre cábala, astrología, tarot, magia ceremonial. Eventualmente, se unió a un grupo ocultista que se reunía mensualmente en Córdoba para realizar rituales de invocación espiritual. Según me contó, él pensaba que estaban contactando con guías espirituales elevados, con maestros ascendidos. Nunca creyó que estaba abriendo puertas a entidades demoníacas. Pero después de uno de esos rituales, en 2007, Rubén comenzó a experimentar fenómenos aterradores en su casa. Escuchaba voces masculinas hablándole durante la noche. Veía sombras moviéndose en su visión periférica. Sentía golpes en las paredes sin origen aparente. Sus hijos adultos se negaban a visitarlo porque decían que su apartamento se sentía mal. Cuando Rubén vino a verme en febrero de 2008, estaba desesperado. Había consultado con psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Todos le dijeron que no había nada médicamente mal con él. No tenía esquizofrenia, no tenía trastorno bipolar, no tenía lesiones cerebrales. Pero los fenómenos continuaban, y lo peor era que Rubén estaba comenzando a tener lagunas de memoria. Periodos de tiempo, a veces horas, que no podía recordar. Despertaba en lugares diferentes de su casa sin saber cómo había llegado ahí. Una vez se despertó en su auto, estacionado a 10 kilómetros de su apartamento, sin recordar haber conducido. Eso es lo que llamamos tiempo perdido, y es uno de los signos clásicos de posesión grave. Significa que la entidad demoníaca está tomando control temporal del cuerpo de la persona, actuando a través de ella mientras la conciencia humana queda suspendida. Realicé el primer exorcismo con Rubén en marzo de 2008. Y desde el primer momento supe que esto iba a ser diferente. Durante el ritual, Rubén no se convulsionó, no gritó, no mostró fuerza sobrehumana. En lugar de eso, se sentó completamente inmóvil, con los ojos abiertos pero sin parpadear, mirándome con una intensidad que me heló la sangre. Y luego habló, pero no con una voz demoníaca gutural como en otros casos. Habló con una voz perfectamente calmada, educada, casi amable. «Padre Miguel Ángel», me dijo, «nosotros no tenemos intención de dañar a Rubén. Simplemente estamos aquí porque él nos invitó». Él abrió la puerta. Él firmó el contrato espiritual cuando participó en nuestros rituales. Y un contrato no puede romperse con unas simples oraciones en latín. Esa respuesta me desconcertó completamente, porque tenía una lógica retorcida pero coherente, y me hizo cuestionar algo fundamental. ¿Qué pasa cuando la persona voluntariamente invita a las entidades oscuras? El exorcismo sigue funcionando igual. Durante los siguientes 7 años trabajé con Rubén de manera intermitente. Realizamos 23 sesiones de exorcismo entre 2008 y 2015, y en cada una de ellas, la respuesta era similar. La entidad, o entidades porque a veces parecían ser múltiples voces hablando,
Argumentaban que tenían derecho legal espiritual sobre Rubén, que él había participado voluntariamente en rituales de invocación, que había pronunciado palabras de compromiso, que había sellado un pacto aunque no lo supiera. Y lo más frustrante era que Rubén mismo admitía que eso era verdad. «Padre, yo fui un idiota», me decía después de cada ritual. «Yo abrí esas puertas. Yo recité esas palabras. ¿Cómo puedo cerrar algo que yo mismo abrí con tanta insistencia?» Esa pregunta me atormentó durante años, porque la teología católica enseña que el arrepentimiento sincero y la gracia de Dios pueden romper cualquier cadena. Pero en la práctica, yo estaba viendo que no siempre era así de simple. Rubén vivió el resto de sus años con esa presencia oscura dentro de él. Aprendió a coexistir con ella, a manejar los síntomas, a evitar ciertos desencadenantes que intensificaban los fenómenos. Dejó de vivir solo. Se mudó con su hijo mayor, quien lo vigilaba constantemente. Dejó de trabajar porque no podía confiar en su propia mente. Dependía de medicación psiquiátrica, aunque él y yo sabíamos que no era realmente una enfermedad mental. En 2016 Rubén murió, no de causa natural. Se suicidó, saltó desde el balcón de su apartamento, en un momento en que su hijo había salido a comprar comida. Cuando recibí la noticia, sentí una mezcla de tristeza profunda y, debo admitirlo, alivio. Alivio porque finalmente su sufrimiento había terminado. Pero también culpa. Culpa por no haber podido salvarlo. Culpa por haber fracasado como exorcista. Culpa por todas las veces que le aseguré que con fe suficiente, todo se resolvería. El caso de Rubén me enseñó algo que la Iglesia no quiere reconocer públicamente: que hay consecuencias espirituales permanentes para ciertas acciones, que cuando abres puertas a la oscuridad de manera voluntaria, consciente, repetida, esas puertas no siempre pueden cerrarse completamente, que el libre albedrío humano es tan poderoso, que incluso Dios respeta las decisiones que tomamos, incluso cuando esas decisiones nos destruyen. Y eso es aterrador, porque significa que no todos pueden ser salvados, no todos pueden ser liberados, y nosotros, los exorcistas, tenemos que cargar con esa realidad cada vez que fallamos en un caso. Tenemos que vivir sabiendo que nuestras oraciones, por más sinceras que sean, no siempre son suficientes contra el poder del mal, cuando ese mal fue invitado voluntariamente. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón. Sé que esta historia no es fácil de escuchar, pero necesitaba compartirla. Ahora déjame mostrarte lo que realmente me hizo decidir abandonar este ministerio. El año 2017 fue el último de mi carrera como exorcista. No porque yo lo eligiera inicialmente, sino porque mi cuerpo y mi mente simplemente no podían más. En enero de ese año, a mis 54 años, mi médico me diagnosticó con hipertensión arterial crónica, arritmia cardíaca y úlcera gástrica severa. Todos estos problemas directamente relacionados con el estrés prolongado y el agotamiento extremo. Me prohibió continuar con actividades de alta tensión emocional. «Padre, si usted no detiene este ritmo de vida, va a sufrir un infarto antes de cumplir 60 años», me dijo con una seriedad que no admitía discusión. Llevé ese informe médico a mi obispo, esperando que finalmente comprendiera la gravedad de mi situación. Su respuesta fue más compasiva que en ocasiones anteriores, pero todavía insuficiente. «Vamos a reducir su carga de casos, padre. Pero no podemos retirarlo completamente del ministerio de exorcismo, así que continué. Aunque de manera reducida. Pasé de realizar 2 o 3 exorcismos por mes a 1 cada mes y medio. Pero incluso esa frecuencia disminuida era demasiado para mi estado. Cada ritual me dejaba completamente exhausto durante días. Después de un exorcismo en marzo de 2017, pasé 3 días en cama con migrañas insoportables y náuseas constantes. Mi presión arterial se disparaba peligrosamente durante los rituales, llegando a niveles de 180-110. Los médicos me advirtieron que estaba jugando con mi vida. Finalmente, en agosto de 2017, ocurrió el incidente que me obligó a tomar la decisión definitiva de alejarme. Estaba realizando un exorcismo con una mujer de 35 años cuando, a mitad del ritual, sentí un dolor punzante en el pecho que me dejó sin aire.
Colapsé en el piso frente a la familia que me había contratado. Pensaron que estaba teniendo un infarto. Me llevaron de urgencia al hospital. No fue un infarto, gracias a Dios. Fue lo que los médicos llamaron angina de pecho, una advertencia seria de que mi corazón estaba al límite. Me mantuvieron en observación durante 3 días. Me ajustaron la medicación cardíaca y me dieron un ultimátum médico. Padre Herrera, si usted continúa con este trabajo, va a morir. Es así de simple. Su corazón no puede soportar más este nivel de estrés. Tiene que elegir, o deja el ministerio de exorcismo, o se prepara para las consecuencias fatales. Esa noche, solo en mi habitación de hospital, lloré como no lo hacía desde el colapso nervioso de 2015, porque sabía que mi carrera como exorcista había terminado. No por falta de fe, no por falta de voluntad, sino porque mi cuerpo humano, después de 20 años de guerra espiritual, simplemente se había rendido, y me sentía como un desertor, como alguien que abandona el campo de batalla mientras otros todavía están luchando. En septiembre de 2017, presenté mi renuncia formal al Ministerio de Exorcismo. Escribí una carta de 5 páginas a mi obispo explicando todo: el deterioro de mi salud física, los problemas psicológicos no resueltos, las noches sin dormir, el acoso espiritual constante, los casos que me habían quebrado por dentro. Le pedí comprensión. Le pedí que nombrara a otro sacerdote más joven y más fuerte para continuar este trabajo. Su respuesta llegó 3 semanas después. Me aceptó la renuncia, pero con una nota que me dolió profundamente. Padre Miguel Ángel, lamento que no haya podido completar este ministerio hasta su retiro formal del sacerdocio. Rezaré para que encuentre fortaleza espiritual para enfrentar sus desafíos personales. Esa frase, no haya podido completar, me hizo sentir como un fracaso, como si 20 años de sacrificio, 300 exorcismos, miles de horas de oración, no fueran suficientes. Me retiraron de todas las funciones parroquiales activas y me asignaron a un pequeño santuario rural en las afueras de Córdoba, un lugar tranquilo donde solo celebro una misa dominical para una congregación de 40 personas mayores. Es una vida silenciosa, casi monástica, muy diferente a los años de intensidad que viví como exorcista. Al principio el silencio me aterraba. Después de 2 décadas de estar constantemente alerta, constantemente en combate espiritual, el silencio se sentía como un vacío insoportable. No sabía qué hacer conmigo mismo. No sabía cómo ser un sacerdote normal, después de haber sido un guerrero espiritual durante tanto tiempo. Tuve que reaprender a vivir, reaprender a descansar, reaprender a confiar en que Dios seguiría protegiendo a las personas, incluso sin mi intervención directa. Los primeros 2 años de retiro fueron los más difíciles. Seguía teniendo pesadillas frecuentes donde revivía los peores casos de mi carrera. Seguía despertando a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, esperando encontrar alguna presencia oscura en mi habitación. Pero gradualmente, muy gradualmente, mi cuerpo y mi mente comenzaron a sanar. Las pesadillas disminuyeron en frecuencia. La ansiedad constante se suavizó. Empecé a dormir 5, luego 6, eventualmente 7 horas por noche. Mi presión arterial se estabilizó, la úlcera gástrica sanó, y lo más importante, empecé a redescubrir aspectos de la fe que había olvidado durante mis años como exorcista. La alegría simple de una misa tranquila, la belleza de un amanecer en el campo, la paz de una conversación sin urgencia, cosas que durante 20 años había sacrificado en nombre de la guerra contra el mal. Hoy, a mis 62 años, puedo decir que sobreviví. No salí ileso, pero sobreviví. Tengo cicatrices físicas y emocionales que nunca desaparecerán. Tengo recuerdos que me perseguirán hasta el día de mi muerte. Pero también tengo algo que no tenía durante mis años como exorcista. Paz. Una paz frágil, conquistada con mucho esfuerzo, pero paz al fin. Y cuando miro atrás, cuando pienso en esos 20 años de exorcismos, me pregunto si valió la pena. La respuesta honesta es, no lo sé. Ayudé a muchas personas, eso es verdad. Liberé a docenas de víctimas de posesiones auténticas. Pero también perdí mucho. Perdí mi salud.
Perdí relaciones, perdí años de mi vida en una oscuridad que todavía no termino de procesar completamente. Y me pregunto si la Iglesia realmente comprende el precio que sus exorcistas pagan por este ministerio, o si simplemente los ve como herramientas desechables en una guerra que nunca termina. Ahora que has escuchado mi historia completa, quiero compartir contigo algunas reflexiones finales, cosas que aprendí durante esos 20 años en las trincheras de la guerra espiritual, cosas que creo que todo el mundo debería saber, creyente o no. Lo primero y más importante, el mundo espiritual es real, no es metáfora, no es psicología disfrazada de religión, no es superstición de tiempos antiguos. Hay fuerzas oscuras operando en nuestra realidad, fuerzas que buscan activamente destruir al ser humano. Y estas fuerzas no son como las muestran en las películas. No son monstruos obvios con cuernos y tridente. Son sutiles, inteligentes, pacientes. Operan en las sombras de nuestras debilidades, de nuestros traumas, de nuestras decisiones aparentemente inofensivas. Y la mejor defensa contra ellas no es el conocimiento esotérico, ni rituales complicados. Es una vida espiritual sólida, relaciones humanas sanas y la valentía de enfrentar nuestras heridas internas antes de que algo más las explote. Lo segundo que quiero que entiendas, ten mucho cuidado con las puertas que abres. Durante mi carrera como exorcista, vi cientos de casos donde la posesión comenzó con una decisión que la persona pensó que era inofensiva. Una sesión de Ouija en una fiesta. Una visita a un curandero que prometía soluciones rápidas. Un libro de magia ceremonial comprado por curiosidad. Un ritual de invocación encontrado en Internet y practicado solo por diversión. Cada una de esas cosas es una puerta. Y cuando abres una puerta al mundo espiritual sin protección, sin conocimiento real de lo que estás haciendo, nunca sabes qué va a entrar. Puede ser nada. Pero también puede ser algo que destruya tu vida durante años o décadas. No vale la pena el riesgo. Nunca vale la pena. Lo tercero, si alguna vez tú o alguien cercano experimenta fenómenos inexplicables que sospechas podrían ser de origen espiritual, busca ayuda profesional múltiple. Empieza con médicos, con psicólogos, con psiquiatras. Descarta todas las explicaciones naturales primero. La inmensa mayoría de los casos que llegan a un exorcista terminan siendo problemas médicos o psicológicos que requieren tratamiento profesional secular, no oraciones. Solo cuando todas esas vías han sido agotadas, solo cuando los fenómenos verdaderamente desafían toda explicación natural, recién ahí considera la posibilidad de intervención espiritual. Y si llegas a ese punto, busca exorcistas oficiales autorizados por instituciones religiosas reconocidas. No charlatanes, no sanadores espirituales autoproclamados, no personas sin formación teológica seria, porque en el mundo espiritual, la improvisación puede ser letal. Lo cuarto, y esto es especialmente para las personas de fe, recen por los exorcistas. Recen por los sacerdotes, pastores, líderes religiosos que están en primera línea de esta guerra espiritual, porque están pagando un precio muy alto que la mayoría de las personas no ve. Están sacrificando su salud mental, su estabilidad emocional, su paz interior, para proteger a otros. Y muchas veces lo hacen en soledad, sin apoyo institucional adecuado, sin reconocimiento público. Necesitan sus oraciones, necesitan su apoyo, necesitan saber que no están solos en esta batalla. Porque la soledad del exorcista es uno de los aspectos más devastadores de este ministerio, y es algo que nadie habla pero todos experimentan. Lo quinto, si eres joven y sientes un llamado al ministerio de exorcismo, piénsalo 2, 3, 10 veces antes de aceptar. Pregúntate si estás dispuesto a sacrificar tu salud, tu paz, tus relaciones personales. Pregúntate si puedes vivir con la posibilidad de fallar, de no poder salvar a alguien a pesar de todos tus esfuerzos. Pregúntate si estás preparado para cargar con secretos terribles, con imágenes que nunca podrás olvidar, con experiencias que cambiarán fundamentalmente tu percepción de la realidad. Y si después de todo eso todavía sientes el llamado, adelante, pero entra con los ojos abiertos. No romantices este ministerio,
No creas que serás un héroe de película. Serás un soldado en una guerra silenciosa que la mayoría de la gente no cree que existe. Y las cicatrices que llevarás serán invisibles pero permanentes. Y finalmente, mi mensaje más personal. A pesar de todo lo que viví, a pesar del dolor, del agotamiento, de los fracasos, no me arrepiento completamente. Porque sé que ayudé a personas que no tenían a nadie más. Sé que devolví la paz a familias destruidas. Sé que luché contra la oscuridad cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. Y eso tiene que significar algo. Tiene que valer algo. Quizás no lo suficiente para compensar todo lo que perdí en el proceso. Pero algo. Y ahora, en mi retiro tranquilo en este santuario rural, intento encontrar sentido a esos 20 años. Intento integrar esas experiencias extremas con la vida silenciosa que llevo ahora. No es fácil. Hay días en que todavía me despierto sintiendo que debería estar haciendo más, luchando más, y hay días en que solo agradezco haber sobrevivido. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué opinas de todo lo que te he contado? ¿Crees que el mundo espiritual es real? ¿O piensas que todo tiene explicación científica? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te impactó, por favor dale like a este video y compártelo con alguien que crees que necesita escucharla. También te invito a que te suscribas a este canal, porque seguiré compartiendo testimonios que muchos prefieren callar. Y no te vayas todavía, porque en el próximo video te voy a contar algo que nunca antes he revelado públicamente. El caso más aterrador de toda mi carrera como exorcista. Un caso que involucró a una familia completa y que todavía hoy, años después, sigue sin resolverse. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Nos vemos ahí.